Entonces, lo que se veía era que en la barra el torque máximo se producía cuando el codo estaba extendido y el bíceps estirado, es decir, en la posición casi de extensión completa. ¿Por qué? Porque la barra depende de la gravedad únicamente, no tiene nada que ver con una máquina de poleas que cambia un poco el ángulo en que se tracciona la fuerza, aunque también depende de forma última de la gravedad, pero en la barra libre simplemente es si tú tienes, por ejemplo, la barra muy cerca de ti, es decir, cuando el codo está muy flexionado, realmente el bíceps hace muy poquito trabajo porque la barra está prácticamente debajo del cúbito del radio, es decir, del brazo, por lo que no tiene que hacer casi fuerza el bíceps. En cambio, conforme lo separas del codo, la desventaja mecánica es mucho mayor, se va más lejos la barra del codo y del centro de masas y cuesta mucho más sujetarlo. Y entonces el torque es máximo en ese punto en el que está alejado. Es decir, el torque con la barra es máximo en el momento en el que el codo está extendido y el bíceps elongado. En cambio, con polea ocurre lo contrario. El torque máximo ocurre cuando el codo está muy flexionado y tenemos la polea, la barra de la polea, muy cerca de nosotros, muy cerca de nuestra cara. Muy buenas compañeros, tenemos esta semana un nuevo episodio. En este caso es un tema quizás un poco más avanzado o un poco más especial, pero también pienso que a la audiencia de este podcast creo que realmente sois gente que necesitáis o que queréis ir al límite, igual que yo, igual que Jaime, queremos diferenciarnos, queremos tener una ventaja competitiva y queremos que nuestros jugadores disfruten de estímulos, de entrenamiento o que disfruten de material, ejercicios o ventajas respecto a otros equipos u otros jugadores de otros equipos. Entonces, por esa razón, creo que sí que es interesante este tema. Entonces, básicamente vamos a hablar de el torque máximo en diferentes ejercicios. Quizás haya alguno de vosotros que no sepáis exactamente a qué nos referimos con esto de torque, pero es algo realmente más sencillo de lo que parece. Hace referencia a que en todos los ejercicios hay un punto en el que la producción de fuerza es máxima, es decir, por la desventaja mecánica, por la resistencia que utilicemos, si es polea, si es peso libre, si es máquina inercial, y por la posición de cada segmento anatómico, habrá un punto en el que es más difícil levantarlo. Suele ser el sticking point, que se suele llamar. En diferentes ejercicios habrá un punto en el que es más difícil sostener la carga o movilizar la carga. Entonces, esa zona, ese punto, es el de torque máximo. Es donde más fuerza se produce para tener que vencer la resistencia o para sostener la resistencia. No en todos los puntos del levantamiento se hace la misma fuerza. En este caso, por ejemplo, de este estudio, comparaban el bíceps, hacer una flexión de codo, realizándolo en el banco predicador con barra libre o con máquina de cable, máquina o una polea. Entonces veían que no es el torque no está en la misma zona, no está en el mismo punto. No solamente es que pueda ser diferente en cuanto a magnitud, en cuanto a intensidad, sino que está en diferente punto. Esto es interesante porque muchas veces cuando hablamos de ejercicios o cuando en alguna ocasión se dice, pues, por ejemplo, si no tienes peso libre, utiliza gomas elásticas. No es que esté mal ni mucho menos, pero te da un estímulo muy diferente y no tiene nada que ver. Por ejemplo, a nivel de dónde se encuentra el torque máximo. Y ahí entra luego las resistencias acomodadas de las que hablaremos. Entonces, básicamente, para centraros en el estudio inicial, que lo tenéis ahí vinculado en la descripción del episodio, explicar que la comparación, como dijimos, se hacía entre bíceps en banco predicador con barra o con polea, con máquina de cable. Entonces, lo que se veía era que en la barra el torque máximo se producía cuando el codo estaba extendido y el bíceps estirado, es decir, en la posición casi de extensión completa. ¿Por qué? Porque la barra depende de la gravedad únicamente, no tiene nada que ver con una máquina de poleas que cambia un poco el ángulo en que se tracciona la fuerza, aunque también depende de forma última de la gravedad, pero en la barra libre simplemente es si tú tienes, por ejemplo, la barra muy cerca de ti, es decir, cuando el codo está muy flexionado, realmente el bíceps hace muy poquito trabajo porque la barra está prácticamente debajo del cúbito del radio, es decir, del brazo, por lo que no tiene que hacer casi fuerza el bíceps. En cambio, conforme lo separas del codo, la desventaja mecánica es mucho mayor, se va más lejos la barra del codo y del centro de masas y cuesta mucho más sujetarlo. Y entonces el torque es máximo en ese punto en el que está alejado. Es decir, el torque con la barra es máximo en el momento en el que el codo está extendido y el bíceps elongado. En cambio, con polea ocurre lo contrario. El torque máximo ocurre cuando el codo está muy flexionado y tenemos la polea, la barra de la polea, muy cerca de nosotros, muy cerca de nuestra cara. Entonces, en el momento en el que el codo está extendido, el torque es menor, codo flexionado y músculo contraído, músculo acortado, acortado mejor dicho,
mucho mayor. Es decir, es contrario la extensión, el grado de estiramiento del bíceps y el torque. En la barra tenemos bíceps estirado, elongado, torque máximo. En la polea tenemos bíceps flexionado, codo flexionado, perdón, bíceps acortado y torque máximo en ese punto, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron los investigadores? 3 entrenamientos por semana durante 10 semanas, haciendo 3 series de 12 repeticiones. Obviamente igualaban todo, controlaban todo, la carga y demás. Y lo que se midió fue la fuerza isocinética pico en 20, 60 y 100 grados, entendiendo 0 grados como el codo en extensión completa. Y también se midió el grosor del bíceps, es decir, el área de sección transversal de ese bíceps. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que la fuerza fue mayor, las ganancias de fuerza, mejor dicho, las ganancias de fuerza fueron mayores en el bíceps con barra que en el bíceps con polea en rangos elongados. Es decir, solamente en ese rango en el que se producía un torque máximo en el trabajo con barra, había más fuerza ganada en el grupo que entraba con barra. En principio podría ser más o menos lógico, pero no encontraban lo contrario. Es decir, no había diferencias cuando se medía otros ángulos, por lo que en principio parece que es mejor con barra, porque en cierto ángulo, en cierto ROM nos da una ventaja y en los demás hay una igualdad. Esto hay que cogerlo con pinzas porque es un estudio de cierta intervención, es decir, no es que sea la verdad absoluta, pero nos muestra un poco una línea, un camino. Y la hipertrofia fue muy similar, no encontraron cambios significativos, aunque las mejoras fueron, el aumento fue del 8% en el caso de trabajar con barra, en el que el torque máximo estaba con el músculo elongado, respecto a 7% en el caso de la polea. No había diferencias significativas, pero de nuevo se veía un poco el camino o la tendencia a favorecer el torque en una longitud máxima. También hay que decir que estos sujetos hicieron otras actividades, otros ejercicios que eran iguales y por lo tanto que eso podría contaminar o atenuar las diferencias entre grupos. Quizás si proponemos diferentes ejercicios, imaginaos que durante 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, todos los ejercicios de fuerza que hagan del tren superior un grupo va a ser con torque máximo en elongación y el otro todos torque máximo en acortamiento. Quizás veamos tendencias más claras. Yo estoy convencido de ello, pero bueno, simplemente para que veáis un poco la idea. Y en este artículo se citaban muchos otros artículos, obviamente, tanto la introducción como la discusión, y uno de ellos sería el de Oranchuk et al. Y básicamente he resumido este o he elegido este porque hay muchísimos que dicen lo mismo. Los isométricos en rangos amplios, estando el músculo elongado, producían más beneficios que en otros ROM, en otros rangos de movimientos, tanto a nivel de hipertrofia como de transferencia a acciones dinámicas. Es decir, en principio, como norma general, es más interesante entrenar en elongación que en acortamiento. Y digo en principio porque no todo es o blanco o negro, no todo es 2 más 2 son 4. Pero bueno, en principio, si tienes que elegir, si hay algún tipo de razón para elegir entre un rango de movimiento u otro, por tema de tiempo, por tema de que no hay más oportunidades para entrenar, en principio es más interesante trabajar en elongación, no solamente en cuanto a isométricos, sino también en cuanto a dinámicos y en cuanto a elegir el torque en ese punto de cercano a la elongación máxima del músculo. ¿Cuál sería en principio la aplicación práctica desde mi punto de vista en general? Ahora hay que coger este estudio e intentar digerir y organizar esa información y aplicarla a algo práctico que podamos transferir a nuestro día a día. Pues creo que es interesante entrenar en rangos de movimiento máximos. Es decir, no quiere decir que siempre haya que trabajar en un round completo, no creo que siempre haya que hacerlo, pero creo que sí, una gran parte del trabajo debe ser en un rango de movimiento completo. Y me refiero a máximos, realmente lo digo de esta manera, creo que parte del entrenamiento tiene que ser con un round máximo. Por ejemplo, imaginaos que trabajamos peso muerto, creo que tiene sentido que el peso muerto rumano, que desde mi punto de vista es muy interesante porque pone precisamente a la cadena posterior y a los isquiosurales a hacer mucha fuerza con un torque máximo cerca de su extensión completa, es decir, que tiene el músculo súper elongado mientras produce mucha fuerza y eso nos da muchos beneficios tanto a nivel de protección como a nivel de rendimiento, pero imaginaos que el peso, para poner un número redondo, el jugador utiliza un peso de 100 kilos para hacer 5 repeticiones, para trabajar pues ese rango de fuerza máxima, digamos. Pero yo quizás en algún momento concreto prefiero ponerle los típicos rack, el hacer el pin peso muerto humano, en el que tenemos la fijación del rack, y entonces él no arranca desde posición completa, no arranca desde el suelo, sino que arranca desde un grado de extensión de cadera y de tronco mucho más elevado. Es decir, tenemos un recorrido parcial, porque me puede interesar ese rango de movimiento, porque quiero que sea más fuerte en esa angulación, y entonces el jugador, en vez de mover 100 kilos, a lo mejor mueve 130, porque estoy ayudando y le estoy quitando un punto de desventaja mecánica. Ese sticking point lo estoy reduciendo al reducir el rango de movimiento. Y creo que eso está genial y creo que trabajar
en ROM parcial tiene sentido muchísimas veces, como hemos dicho, en muchas ocasiones, que de hecho tenemos un episodio del podcast solamente de eso. Pero es que también creo que es interesante y que nos va a dar mucha más resiliencia, que hablamos de esto en muchas ocasiones, y va a hacer un deportista que sea mucho más sólido si en algunos casos no solamente me voy a rango completo, sino a rango máximo. ¿A qué me refiero? Pues en vez de empezar, por ejemplo, desde el suelo y después en cada repetición tocar el suelo o quedarme muy cerca del suelo, yo voy a hacer el RDL déficit, que se llama, que es subirme, por ejemplo, a un escalón, subirme a un cajón y no solamente llegar a los pies, sino llegar más abajo. En vez de 100 kilos, a lo mejor utilizo 40 o 50. Y el siguiente punto sería hacer lo mismo, un ROM máximo, pero ahora, en vez de mantener la espalda neutra, me permito encorvar la espalda, me permito que la espalda se curve. ¿Para qué? Para también fortalecer mucho para vertebrales, movilidad de la espalda, etcétera. A lo mejor en vez de 40 o 50 kilos tengo que empezar por 20, ningún problema. Pero de esta forma creo que estaremos cuestión de deportista mucho más preparado que si siempre hacemos recorrido del punto A al punto B. Creo que tiene más sentido salir de eso y explorar diferentes posibilidades, ¿vale? ¿Por qué es interesante los rangos máximos? Por esto que te he comentado de resiliencia, pero también porque en principio va a ser más duro que si entrenamos a nivel de rangos parciales, va a producir más adaptaciones, como hemos visto en un montón de evidencia, y porque en general es muy interesante. Es decir, siempre que podamos trabajar en un rango completo, en principio es lo deseable. Otra cosa es, como comento, que queréis trabajar en rango parcial con un objetivo concreto. Eso está genial y yo lo hago de forma muy habitual, pero no permitáis que el deportista, simplemente por él, por intentar pues ser un poco vago, por intentar que el ejercicio sea menos duro, que él acorte el recorrido. Es lo que me refiero a que no tiene sentido y que estaremos perdiendo adaptaciones por esa razón, ¿vale? Otro punto que creo que es importante para la aplicación práctica, hay que producir o hay que proponer muchos ejercicios que tengan el torque en la elongación máxima, por las mismas razones que he comentado anteriormente. Va a ser más duro, va a producir más adaptaciones y en general es muy interesante someter al músculo a esa cantidad de fuerza que debe producir cuando está muy elongado. Es muy difícil para él, hay que ir poco a poco, obviamente, pero cada vez lo prepararemos mucho más. Y de hecho es que muchas acciones lesivas, como por ejemplo, pues hablemos de cara posterior del isquio, muchas acciones lesivas ocurren cuando el músculo está en un grado de elongación muy grande, tiene que producir mucha fuerza. Pues como por ejemplo en el leg swing, en el sprint, es decir, cuando estamos corriendo, flexionamos la cadera y la rodilla todavía está flexionada. Y ahora extendemos la rodilla a máxima velocidad. El isquio ya está en una posición de desventaja mecánica porque está muy elongado con esa flexión de cadera y extensión de rodilla y tiene que desacelerar la tibia. Y en ese momento muchas veces esa acción excéntrica a alta velocidad o máxima velocidad, cuando además el músculo está bastante elongado, es cuando el músculo no resiste. Creo realmente que producir o que proponer muchos ejercicios con un torque máximo en un grado de angulación muy profundo, muy estirado, el músculo, es protector de eso. Y si poco a poco vamos hacia ese torque y además a alta velocidad, aún más. Esto es un camino, hay que ir poco a poco, pero creo realmente que es interesante. Y el tercer punto que hemos hablado, es decir, la aplicación práctica, teníamos el primero que es entrenar en los rangos de movimiento completo y máximo de forma frecuente. Otro, proponer ejercicios que tenga el torque que sea en una elongación muy elevada, que no es lo mismo, ¿eh? Un ejercicio puede realizarse en todo su ROM, pero que el torque no sea con el músculo muy elongado. Entonces, digo que hay que hacer eso, pero también ejercicios en los que el torque esté cerca de la máxima angulación, del máximo estiramiento del músculo, ¿vale? Y por otro, el tercer punto sería que es interesante por un tema de variación. Si os fijáis, por ejemplo, de esto hemos hablado muchas veces, las ondas sinusoidales, si cogéis un encoder y veis, por ejemplo, repeticiones de press banca, de sentadilla, de peso muerto, lo que sea, siempre se dan ondas sinusoidales, que es una línea que sube, baja, sube, baja, son como una especie de olas y son todas iguales. Si lo haces más rápido, será un poco más estrecha, si lo haces más lento, más alargada en el tiempo, pero tienen siempre la misma forma. Y obviamente creo que no tiene mucho sentido que siempre trabajemos así. No digo que esté mal, pero no digo, creo que no tiene sentido que trabajemos el 100% de las veces con estas ondas sinusoidales. Cuando luego el baloncesto es totalmente caótico, estocástico y no se parece nada lo que el músculo realiza o el sistema neuromuscular en ese juego respecto a lo que hacemos en el gimnasio. Entonces creo que en muchísimas ocasiones estas ondas sinusoidales están bien y podemos hacer fuerza siguiéndolas, la típica contracción excéntrica, concéntrica, pero creo que muchas otras veces hay que meter variación. Por eso a veces rangos, fases isométricas es interesante, ejercicios cuasi isométricos son interesantes, una aceleración súper rápida hacia un cuasi isométrico y después explosivo, y de esta forma
ya vamos saliendo de las ondas sinusoidales. Ya lo que creamos no es esa onda, es algo diferente, es algo más caótico que se parece más al baloncesto. Por eso, ya con este argumento, creo que tiene sentido proponer que el torque vaya cambiando, a veces cerca de elongación, a veces cerca de acortamiento, también el ROM, a veces parcial, a veces completo, a veces máximo, y por esa razón os pongo aquí algunos ejemplos. Imaginaos que queremos variar el torque, ¿cómo podremos hacerlo? Pues creo que una forma sencilla es diferentes ejercicios, por ejemplo, peso muerto rumano, en que la rodilla está casi extendida, tenemos al isquio haciendo muchísima fuerza con un torque máximo cerca de su elongación completa, pero después si hacemos, por ejemplo, hip thrust, que es un movimiento también en principio dominante de cadera más que de rodilla, ya el torque máximo está más cerca de la extensión completa, ya nos cuesta más mantener la barra arriba que abajo, es totalmente diferente. Y por otra parte, imaginemos, por poner un ejemplo, un peso muerto rumano con máquina yo-yo, que yo lo hago a veces, y aquí de nuevo cambio la ventaja, desventaja mecánica y el torque. Por una parte lo tengo como el peso muerto rumano al final del ejercicio, cuando justo la polea me cambia de esa fase de bajada a fase de subida, pero también al final, como no depende de la gravedad, sino de la inercia, cuando está en extensión completa, cuando está el jugador erguido, justo cambia también de nuevo la polea de subir a bajar y le vuelve a meter un arreón importante cuando el cuerpo está en la posición en la que en principio con la barra es una posición sencilla. Es decir, en el peso muerto rumano nadie falla cuando está totalmente erguido. Lo que cuesta es bajar o subir. Me refiero, cuando está más abajo es cuando podemos fallar, pero nadie falla cuando está ya totalmente erguido. En cambio, cuando utilizas la yo-yo, el primer también frenado cuando estás totalmente erguido es muy duro porque la polea funciona por inercia. Entonces, es un ejemplo con diferentes ejercicios dominantes de cadera y de cadena posterior que tiene su torque máximo en diferentes puntos. Creo que es más interesante variarlo que hacer siempre el mismo. Y por otra parte, creo que es interesante jugar con resistencias acomodadas. Un mismo ejercicio puede tener el torque en diferentes puntos en función de que añadamos o no bandas elásticas. Os pongo un ejemplo. El press banca, en principio, torque máximo lo va a tener pues en un grado relativamente profundo del movimiento, cuando los músculos están bastante elongados. Es decir, lo mismo, nadie falla cuando tiene el codo casi totalmente extendido y le faltan 2 grados para extender. Nadie falla ahí. Falla cuando está pues, más cerca de, digamos, 90 grados más o menos. Pues si añadimos, por ejemplo, una banda elástica que sea bastante fuerte, lo que va a hacer es abajo molestar bastante poco, resistir bastante poco, pero en cambio cuando tú extiendes te cuesta mucho y a lo mejor te bloquea casi del todo cuando tienes extensión completa de codos. De esta forma cambiamos el torque y no está en una angulación profunda, sino una angulación más cercana a la máxima. Conseguimos que el mismo ejercicio tenga el torque en diferente punto de esa longitud fuerza, de esa curva longitud-fuerza o de esa relación angulación-fuerza. Entonces creo que es interesante utilizar este tipo de especies acomodadas. Otro ejemplo, pensamos por ejemplo el isquio nórdico, en el que el torque está muy cercano a la elongación completa de isquios, es decir, el punto más duro es estar casi hasta tocar el suelo y después volver o simplemente frenarnos, pero cuando está la rodilla prácticamente en extensión completa es lo más duro con diferencia. Muchas veces, de hecho, nos ocurre que el jugador al principio se puede hasta mantener en isometría o está, por así decirlo, a 90 grados la rodilla, es decir, estamos erguidos sosteniéndonos, es más o menos sencillo, empezamos a bajar y a 45 grados ya es súper duro y un poco más abajo no podemos, nos dejamos ir. En muchas ocasiones pasa esto, obviamente cuando empezamos a trabajar cambia la cosa e incluso a lo mejor podemos volver y hacer un nórdico concéntrico, pero en principio el punto más duro es al final. Entonces con muchos jugadores se va a la situación de que al principio pueden incluso mantenerse en isometría y en cuanto bajan un poco ya no pueden. Entonces al final lo que tenemos es un recorrido parcial por el jugador no puede soportar ese torque máximo. ¿Cómo podemos cambiarlo? Un jugador, por ejemplo, se pone detrás del que está trabajando con una banda elástica alrededor del cuerpo del primero. Entonces, cuando el jugador al principio está bajando, no le ayuda nada y está haciendo simplemente su ejercicio normal. Y cuando empieza a entrar en ese punto de desventaja mecánica, le tiramos y le ayudamos mucho con la banda elástica. Por lo tanto, el torque, dependiendo de lo que tiremos, no estará en el punto en el que siempre está, con el músculo muy elongado, sino que estará más arriba cuando vuelva a subir haciendo un nórdico concéntrico y dejemos de ayudarle con la banda elástica. De esta forma, transformamos un torque que siempre estaba en elongación máxima a un torque en acortamiento. Y esto puede hacer lo mismo de la forma contraria. Si hacéis, por ejemplo, un hip thrust y siempre el punto más duro es en acortamiento, que estamos más arriba, podemos hacer que ese jugador, cuando hace el ejercicio, le empujemos en la zona de ventaja mecánica y transformamos el torque de estar en acortamiento a estar en elongación. Simplemente dar una vuelta, pensad cómo podéis ir variando el torque y en qué ejercicios puede tener sentido hacerlo
¿Y cómo podéis introducirlo? Mi recomendación es que lo añadáis poco a poco y que nunca toquéis varios estímulos a la vez. Es decir, si por ejemplo vais a proponer cambiar el rango de movimiento y que vaya un poco más de recorrido o que trabaje un poco más de elongación con un isométrico en vez de con el punto medio o con un punto de acortamiento, no variéis también el torque. Y si variáis el torque, no variéis el ROM. Es decir, que no variéis diferentes estímulos porque es probable que algún jugador reaccione de forma sobredimensionada y tenga unas agujetas brutales o incluso que sea peligroso. Entonces, yo diría de ir estímulo por estímulo y después, cuando ya sepáis cómo reaccionan, ya puedes jugar de forma un poco más agresiva, digamos. Pues nada, compañeros, este ha sido el tema de hoy. Creo que es interesante y que es un tema muy rico, que nos abre muchas posibilidades, pero también creo que es algo poco estudiado y que por lo tanto está muy verde. Así que hay que ir con calma, hay que ir probando, experimentando y aprendiendo poco a poco. Así que nada, compañeros, nos escuchamos la semana que viene.